Bueno, este encuentro lo vamos a dedicar a poder trabajar algunos elementos que nos permitan empezar a introducir eh, la filosofía cristiana, en particular en torno a los posicionamientos éticos y morales. En un primer ingreso me parece como fundamental poder recuperar algunas miradas que tienen que ver con lo histórico, eh, y el surgimiento del cristianismo, porque evidentemente que no es lo mismo poder pensar eh, las bases del cristianismo en los tiempos en los cuales surgen, a pensar lo que va a ocurrir una vez que, digamos, Constantino instaura al cristianismo como la religión del imperio, y aún menos después de 1000 años de hegemonía sociocultural, y que esto va impactando y modificando todo lo que tiene que ver con las transformaciones que se van dando y afianzando en las prácticas socioculturales, éticas y morales de toda la Europa occidental en particular, y que a nosotros obviamente nos va a llegar a través de la herencia, eh, digamos, latinoamericana que tenemos de todo ese mundo europeo occidental. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que recorrer quizás en un primer momento, trabajando en todo ese contexto en el cual surge la filosofía socrática, platónica, aristotélica, que empiezan a aparecer distintas escuelas, como los estoicos, los epicúreos, bueno, entre otros, porque no son los únicos, también en ese contexto están los cínicos, bueno, y una importante cantidad de escuelas. También tenemos que ir viendo cómo ahí van convergiendo la historia, podríamos decir, como se van entrecruzando la historia de varios pueblos eh, en en toda esa zona mediterránea, toda la zona, digamos, del Egeo, de, este, de la Mesopotamia. O sea, ahí tenemos como un intercambio cultural, cosmogónico, teológico, que va a ir generando como todo un planteo en torno a las prácticas éticas y morales, y no es tan fácil encontrar como escuelas demasiado puras en esto, salvo aquellas que encontramos como escritos que nos permiten hacer como un estudio en particular de determinados posicionamientos, pero que no necesariamente se traducen en las prácticas reales que se iban dando en esos grupos. Aparte, esto también va a ir cambiando según la polis, el momento de esas polis, etcétera. O sea que ahí tenemos como un mapeo para armar bastante complejo. Generalmente lo traducimos cuando pensamos el cristianismo, en esa antigüedad, lo traducimos en los grandes rasgos de todo lo que viene de la filosofía griega, lo que viene de la tradición hebrea, básicamente lo que denominamos judaísmo, y este, lo que va a tener que ver eh, con el intercambio que va a tener con lo romano, porque obviamente surge dentro del dominio de lo romano. Entonces ahí ya se nos empieza como a armar un mapa bastante grande, ¿sí? En el cual empieza a surgir todo ese cristianismo. Por un lado, nosotros tenemos que ver que hay una herencia muy fuerte, obviamente, de toda la tradición hebrea, con toda la complejidad que esto implica, pero que sin dudas eh, ahí hay un primer dato concreto que es la relación con la ley, ¿no? Y con una ley
que busca, de algún modo, podríamos decir, mancomunar los intereses de lo divino con lo natural y lo humano. O sea que ahí hay como tres planos que van a impactar en lo político y en lo ético y en cómo se organiza la moralidad de ese pueblo. Sin lugar a dudas, hay ahí una primera historia que me parece que es importante relevar, que es la famosa ley de Moisés. Los 10 mandamientos, más conocidos como los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque, bueno, como bien se sabe en la actualidad, estos 10 mandamientos, independientemente de que se hayan ido transmitiendo en la cultura oral de toda esa tradición hebrea, fueron plasmados en la escritura muy posteriormente a los hechos que narra. Y esto tiene que ver un poco con la vuelta del exilio que van a tener con los babilonios el pueblo judío, y que en su vuelta, cuando los babilonios caen en manos de Ciro el Persa y los pueblos vuelven a sus territorios, los hebreos inauguran como una nueva etapa religiosa, política, que va a tener que ver justamente con la etapa en la cual retoman Jerusalén y necesitan establecer como un cierto orden. La vuelta anterior del exilio había sido ese exilio, digamos, a través digamos, de la salida de Egipto, en donde van en busca de la tierra prometida. Y ahí es donde nace, digamos, el asentamiento en la zona de Jerusalén. Entonces, en ese momento es donde estas 10 leyes, que son una especie de código religioso civil, hay como uno podría decir, tiene como una mirada, uno podría decir claramente teológica y jurídica, que organiza y ordena a toda esa sociedad y pone obviamente el dedo de Dios como trazando sobre la piedra lo que espera que los hombres dejen en la huella de sus corazones y de sus mentes para poder ordenar nuevamente a ese pueblo, obviamente ordenarlo Dios, va a ocupar el lugar central, ¿sí? Y el amor a Dios, esa devoción y ese amor a Dios va a ser como el pilar fundamental de toda esa organización social. Evidentemente, esto, y entre otras cosas, va a ir ordenando las prácticas de ese pueblo en el cual emerge, ¿sí? De ahí una secta, emergen muchas sectas, pero una de ellas es la del cristianismo, y empieza a tener como más, se va afianzando en ese tiempo. Hay ahí para quienes alguna vez hayan tenido contacto con los textos del Nuevo Testamento, ahí encontramos una primer problemática en torno a que en estos textos se van viendo distintas influencias. La influencia, obviamente, de la comunidad judía, y de los conversos de la comunidad judía, por ejemplo, entre ellos Pablo de Tarso, como un representante central, que ahí aparece toda la tradición de las cartas paulinas, que en realidad son documentos previos a lo que van a ser los evangelios, ¿sí? Y tardíamente va a aparecer el escrito del cuarto evangelio, que va a ser reconocido como dentro, digamos, de la tradición cristiana, que es el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan nos encontramos con una nueva problemática, que no va a ser la herencia hebrea,
sino que va a ser la herencia de los gnósticos. Por lo general, se dice que los gnósticos tienen o recuperan toda la línea de la filosofía griega. Esto no es tan sencillo como a veces se cuenta, y ahí quizás me detengo un poquito en los gnósticos para volver al cristianismo. Bueno, los gnósticos, en primer lugar, hay como dos vertientes principales en su interpretación de dónde surgen. Hay como, de la línea de Plotino, en una de las Eneadas, dirige justamente su mirada contra los gnósticos, eh, porque los asimila a ese sentimiento antihelénico que tenían los cristianos, o algunos cristianos, o la filosofía cristiana, la primera filosofía cristiana, y que entonces ahí hay como una vertiente que ataca fuertemente a los gnósticos y que no son específicamente los cristianos, ya que los identifican con los cristianos. Pero también, por otro lado, aparece otra lectura, que no es la de Plotino, donde se dice que los gnósticos son la manifestación interna del pensamiento antiguo, helénico, pero de una decadencia. O sea, como que ahí surge toda esa impronta. Básicamente, por lo general, reconocemos tres tipos de gnosticismo. El mágico vulgar, que se asocia a un personaje llamado Simón el Mago, que es uno de los que aparece ahí discutiendo con los apóstoles en las escenas narradas en los Hechos de los Apóstoles, que piensan que Dios es una especie de fuerza infinita, origen y raíz de todo el universo, y que guarda estos secretos, esa fuerza infinita. Hay otra rama dentro de los gnósticos que son considerados la rama mitológica, que se dice que tiene un origen oriental. Eh, Ahí hay como muchas sectas identificadas con esta rama, entre ellas estaría la secta vinculada a los que supuestamente fueron la secta gnóstica que aparece detrás del Evangelio de San Juan que mencionaba antes. Y por otro lado aparece la gnosis especulativa, que es la más filosófica de todas, y ahí es quizás donde esta va a tener como cierta persistencia en el tiempo también. Identifica dos figuras, que es el Dios malo y el Dios bueno. El Dios malo va a estar identificado con el Dios del Antiguo Testamento y el Dios bueno con el Cristo que trae la ley del amor. Ahí lo interesante es ver que ya surge o están instalados en entender el bien y el mal como principios metafísicos y justificarlos desde ahí. Sin embargo, independientemente de esto, aparecen ahí como dos tipos de morales en esa gnosis especulativa, una de corte moral más ascético, que esto va a prosperar dentro de ciertos grupos cristianos, y otra de un corte moral más relajado. O sea, que ahí cambia un poco la relación con el cuerpo, que también son considerados algunos de ellos cristianos, pero que no son obviamente los que triunfan en, digamos, el discurso hegemónico que se va a terminar imponiendo dentro de todas esas influencias. O sea, que hay dentro de, sin dudas, dentro de la filosofía cristiana, va a estar presente ese gnosticismo. O sea, encontramos claramente rasgos del epicureísmo, del estoicismo y del gnosticismo, entre otros, ¿no? Pero esto lo encontramos. O sea, cuando decimos que la influencia de la filosofía griega no es estrictamente la platónica, hay una influencia de la platónica, vamos a encontrar después una oleada en la cual ingresa toda la influencia, que algo de esto voy a mencionar, en torno al concepto de virtud aristotélico, ¿sí? Que va
a tener con mucha fuerza en el discurso de Tomás de Aquino. Y después también vamos a encontrar la influencia de los neoplatónicos, esto va a entrar mucho de los maniqueos, o sea, todo esto va a entrar mucho también por la beta agustiniana, o sea, vamos viendo que la filosofía cristiana y esa religión no tiene un corte puramente griego, ni puramente judío, hebreo, sino que va debatiendo y se va conformando, y eso va generando como una línea, ¿sí?, bastante ancha en torno a cómo se va organizando también las prácticas de los cristianos. Esto es importante porque no es un sistema cerrado, con dogmas completamente, digamos, afianzados desde su origen, sino que esto se va construyendo a lo largo del tiempo, y un tiempo que es bastante complejo, de mucha discusión, mucho debate, donde, digamos, hay como dos vertientes muy fuertes, una que sostiene fuertemente esta beta, que algunos van a decir hebraica, de recuperar el sentido de la ley, y otra en la cual van a entender que ese sentido de la ley va a ser superado por la línea paulina, se apoya fuertemente en el amor, y que también encontramos, por ejemplo, en la famosa frase agustiniana de ama y haz lo que quieras, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos que condicionar bastante ese término a qué significa amar, ¿no? Porque evidentemente hay una interpretación muy precisa en Agustín sobre esto. Entonces tenemos un corte griego, un corte, decíamos, oriental, que en algún caso también podemos encontrar en torno a toda esa idea de liberación y salvación que aparece también en la sabiduría de la India. Encontramos todo esa influencia hebraica, o sea, tenemos como la filosofía cristiana va a tener como una multi-influencia, y por eso también eso le va, podríamos decir, le va a permitir ir ganando como una mayor adhesión, y su despliegue va a ser claramente, se va a ir popularizando cada vez más. Bueno, metiéndonos un poco en algunos rasgos centrales y característicos de esta ética, me parece fundamental, eh, primero, marcar una cuestión que tiene que ver con, hay como dos líneas ahí muy importantes. Una tiene que ver con la interioridad, la vida interior este, de cada sujeto, de cada individuo, de cada feligrés, si quieren un término más cristiano. Y otro aspecto tiene que ver con la trascendencia. Obviamente que están conectados. Es decir, hay una búsqueda de la felicidad plena, y esto va a tener que ver con la vida interior, pero también en esa búsqueda de la felicidad plena va a estar directamente vinculada a la búsqueda de la trascendencia, es decir, a la salvación del alma, que tiene que ver justamente con alcanzar ese lugar, ese paraíso prometido, ¿no?, que es el reino de los cielos. Entonces, podríamos decir, ahí una de las cuestiones claves que tiene el cristianismo es que ese llamado es un llamado universal, no es el llamado a un pueblo en particular. O sea, este es el primer como impacto fuerte que va a tener el cristianismo, y es que es la primera práctica sociocultural religiosa que nos iguala a todos ante los ojos de Dios. Y por lo tanto, todos somos, a los ojos de Dios, todos somos dignos de su mirada misericordiosa. Esta cuestión es clave porque el concepto de igualdad después va a seguir funcionando dentro de esa tradición cultural,
y va a ir como abriendo nuevas vetas, ¿sí? En las prácticas occidentales. Esto uno podría decir es la gran novedad del cristianismo, es su aspecto más revolucionario, porque no, su Dios, ¿sí? No es el Dios de un pueblo en particular o de un grupo en particular, ni tampoco son varios dioses, es uno solo, ¿sí? Y que nos llama a todos, porque todos somos hijos de Él. Entonces ahí la idea de creación, que sin duda tiene una mirada ontológico-metafísica, impacta directamente en las prácticas morales y culturales. Es decir, porque el llamado es a todos, no es a algunos. Este es un primer punto que me parece que es clave entender en la práctica cristiana. Y el llamado es a la felicidad. O sea que ahí fíjense cómo ingresa toda esa tradición también griega de la cuestión de la felicidad. Habría que ver, bueno, ¿qué es esto que llama el cristiano felicidad? Bueno, sin duda es alcanzar el amor y la bondad de Dios. Y esto, podríamos decir, se va transfigurando a lo largo de toda esta práctica en la figura del santo, de la santidad, alcanzar la santidad. ¿Sí? Ser santo, alcanzar la santidad, tiene que ver justamente con alcanzar el grado pleno, ¿sí? En el cual gozamos de la gracia divina. Estos son como conceptos centrales que van, digamos, como podríamos decir, que son como la columna vertebral de todo el cristianismo, independientemente de las interpretaciones de época o coyunturales. Es decir, hay un, hay un fin último en toda la ética cristiana, que es poseer el amor de Dios. Y eso es alcanzar la beatitud, la santidad, etc. Ahí también podríamos decir, eh, hay un fin que tiene que ver con lo subjetivo. Es decir, para yo poder alcanzar ese amor, tengo que conocerlo. Ahí juega esa idea agustiniana de cuanto más conozco a Dios, más lo amo, y cuanto más lo amo, más lo conozco. Entonces entramos como en una rueda, ¿sí? Que nos lleva directamente a la santidad, pero es en el aspecto subjetivo, porque ese conocimiento de Dios es un conocimiento directo, ¿sí? Es un conocimiento de una relación entre un ser y otro ser, independientemente de la asimetría que haya entre esos seres. Y la comunicación entre ellos es a partir del don de Dios, que es la gracia, y que eso nos permite, ¿sí? Dar una respuesta afirmativa o no, ¿sí? A ese llamado divino, a la búsqueda de su amor. Eh, entonces ahí se abre justamente toda la mirada de la felicidad, en definitiva, es esa posesión del amor de Dios y esa gracia. Para esto, claramente nosotros tenemos que este, ir desarrollando una vida buena. Y esa vida buena allá entra un poco, sobre todo a partir de, digamos, del ingreso de toda la filosofía en el ámbito de la teología, como parte, digamos, como presupuesto necesario para avanzar hacia la teología, empieza a ingresar todo el armado principal que va teniendo la filosofía, sobre todo la griega, y que después se va complementando con la romana, y etcétera, que tiene que ver justamente con el desarrollo de lo que son las virtudes. ¿Sí? Ahí quizás a nosotros nos queda hoy como más presentado el esquema de Tomás de Aquino, que divide entre las virtudes teologales y las cardinales. Que las teologales tienen que ver justamente con la línea más paulina que aparece en las cartas, que es la fe, la esperanza y la caridad, el amor, ¿sí? Y que estas son el objeto de Dios en torno al don de su gracia, ¿no? Eh, Aquí entra toda esa cuestión paulina, esto no es griego. Esto viene justamente de toda la beta, digamos, la tradición hebrea. Eh, por otro lado, están las cardinales o morales, ¿sí? También se las conoce así,
que tienen que ver justamente con todas las restantes virtudes, que ahí sí van a ir tomando forma a partir de las aristotélicas: la templanza, la valentía, la mansedumbre, la justicia, etcétera, etcétera. Ahí son todas las virtudes que el hombre tiene que ir desarrollando, eh, justamente para ir generando costumbres humanas deseables, y que vayan generando como una comunidad de fe, se diría, ¿sí? Pero de bien, en definitiva, y que poder, de alguna manera, esa comunidad ideal que implica el reino de los cielos, traerlo a la vida terrenal. Hay un punto ahí clave que hay que reponer, que es esa relación entre gracia, amor y perdón. Porque aquí aparece una cuestión que es clave en la mirada del amor, de lo que se llama la misericordia divina. Eh, hay una frase evangélica muy recuperada en el mundo de la teología y repensada, que tiene que ver justamente con esta frase en la cual Jesús le dice a sus discípulos: no los llamo siervos sino amigos. Esa idea que después nosotros vamos a retomar, la idea esta de la amistad, y la vamos a repensar en términos políticos, éticos y políticos, eh, aquí la reponemos desde este lugar. Hay como una reposición de esa relación entre Dios y el hombre, donde el hombre no es un esclavo, un siervo de Dios, sino que sino que el hombre empieza a tener una relación de amistad, o sea, de filia. El amor, la forma de amor que de alguna manera elige el cristianismo, es el ágape, el amor comunitario, y la filia en relación a esa amistad con Dios, y obviamente también con los restantes seres humanos. Eso es lo que abre de algún modo esta esperanza, ¿sí?, del hombre a poder conseguir el perdón por ese famoso pecado original, por esa culpa, que después vamos a retomar este aspecto, eh, y donde el Dios cristiano es un Dios que llama a todos, pero los llama a todos porque los quiere liberar del pecado, no los quiere someter, quiere liberarlos del pecado. Este es el otro aspecto fundamental que tiene el mensaje cristiano en en su ética y su moral, porque justamente esa convocatoria que tiene al ser humano es una convocatoria, esto decíamos, de salvación. Claro, hay algo que pide a cambio, ¿sí? O sea, no es gratis, por decirlo de alguna manera. Eh, Porque de alguna manera nos invita, ¿sí?, a esa expresión de amor eh, que el cristiano va a entender como la mayor expresión de amor, que es este, la muerte de Cristo en la cruz para redimir el pecado de todos los hombres. Esto va a tener muchas aristas en el mensaje evangélico, eh, pero, a ver, hay un par de cuestiones ahí como centrales. Eh, Asumir justamente esa cruz va a tener que ver con la liberación del pecado. Este simbolismo que va a ser muy criticado por, por muchos pensadores posteriores, ¿sí?, más contemporáneos quizás. Eh, Tenemos que decir que ahí se expresa el, la ley, la nueva ley de superación de la vieja ley, que es la de los mandamientos, que es eh, esta expresión de ama y haz lo que quieras, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todas esas expresiones van a sintetizar ese amor de Cristo por el hombre, ¿sí?, o de Jesús por el hombre, que lo lleva a sacrificar su propia vida
en pos del otro. Eh, eso es lo que pide a cambio el cristianismo, ¿sí? O sea, eso es lo que pide a cambio Dios. Esto va a tener como muchas aristas porque en términos creyentes, o sea, para quien tiene fe, esta es la expresión mayor de amor y que implica ganar algo mucho mayor que eso, que es ingresar en el reino de los cielos en la próxima vida, que es la vida eterna. O sea, la eternidad, ¿sí? Eh, que es todo lo que nos quedaría por vivir, sin entrar aquí en la problemática de tiempo y eternidad, el hombre gana eso. Salvar el alma implica de alguna manera entregar todo en esta vida por amor, ¿sí? A ese bien mayor. Ahí encontramos como el nudo, ¿sí? Borgiano de la ética cristiana. Y bueno, obviamente esto después hay que irlo repensando a partir de todo lo que tiene que ver con la expiación del pecado, el conocimiento de sí mismo, la forjación justamente de esa vida interior que va a estar ligada al alma, al espíritu. O sea, es difícil pensar la ética sin tocar estas perspectivas que abre en términos antropológicos, metafísicos, ontológicos y también en este caso teológicos.